Martín Grifo y Antonella Biondi están en FM por Vos 91.5. Doce minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en la 91.5 FM por Vos, y la única radio de San Luis pensada para vos. Y en estos momentos estamos en comunicación con nuestro columnista. Le damos la bienvenida, Gonzalo Flecha Pereira. ¿Cómo andás, Gonza? Bienvenido a FM por Vos. Hola, muy buenos días. Espero que sea disfrutable mi compañía. Obvio y claro que sí. Bueno, con Gonzalo vamos a estar hablando de música. Todos los miércoles vamos a estar hablando de música, vamos a rememorar distintos sucesos históricos, obviamente, que hayan pasado en el ámbito musical, en el ámbito de lo artístico. Vamos también a hacer pequeños homenajes a cantantes y a destacados del mundo artístico. Y en este caso, Gonza, vamos a hablar de Astor Piazzolla. Sí, porque mañana, 11 de marzo, se cumple nada más y nada menos que 100 años del natalicio de este grande de la música mundial. O sea, ¿a los cuántos años murió Piazzolla? ¿Tenés idea? Piazzolla murió en el 92 a los 70 años, sí. Pero nació el 11 de marzo de 1921. Bien. En la ciudad de Mar del Plata. Bien. Ahí escuchamos un poquito de tango, que era lo que se escuchaba en aquel Buenos Aires, arrabalero de los años 20 de la Argentina. Pero solamente Piazzolla podría ocurrírsele algo muy ingenioso, como cruzar un poco los límites del tango de aquella época y pasarse al jazz. ¿Al jazz? ¿Por qué es esto? Escuchamos ahí un jazz neoyorquino también de los años 20. Sí, el joven Piazzolla, a la edad de 2 años, fue a vivirse con su padre a la ciudad de Nueva York. Ajá, mira. Allí, a la edad de 8, le regalan un bandoneón. ¿Y qué va a hacer con un bandoneón en Nueva York? Nadie tocaba ese instrumento, ese era muy italiano, argentino, claro. Y nadie sabía lo que era un tango en esa época. Sí. Entonces aprende a tocar música clásica, empieza a manejarse con otros tipos de música, pero empieza a tomar el control sobre ese instrumento. Y también tiene un par de discos de su padre, un par de discos de Gardel, de otros músicos tangueros de la época, y también toma un poco de ese aspecto. Ponemos el corte 1, que es una entrevista de Piazzolla en el año 87. Aprendí a tocar el bandoneón con Bach, Schumann, Mozart, todos los compositores clásicos, y no tocaba tangos. Recién, cuando tenía 13 años, toqué mi primer tango con Carlos Gardel. Ahí estaba entonces esta entrevista a Piazzolla, Gonza. Sí, ahí menciona que él toca su primer tango con Gardel. Él antes nunca tocaba, él leía música. Pero vale la coincidencia de la vida que a Nueva York llega un Carlos Gardel con su orquesta. Claro. Y por unas cuestiones de regalos que el padre quería hacerle a Gardel, porque el padre hacía tratados en madera, termina encontrándose con Carlitos. Entonces, Gardel le pregunta si sabía leer música y si le interesaba tocar el bandoneón ahí con ellos. Y bueno, le muestra un par de canciones, toca las canciones en tango, y vos sabés que lo termina llamando, con tan solo 12 años lo termina llamando a la orquesta de Gardel para hacer su gira ahí en Nueva York durante ese año y medio. Qué impresionante. Vaya las coincidencias también, que Gardel le envía una carta en el año 37, que nunca le llega a Piazzolla, en la cual lo invitaba a participar de su gira por Colombia. Y justamente cuando llega esa carta, a la semana muere Gardel en ese accidente aéreo trágico. Entonces Piazzolla podríamos decir que se salvó de un evento del destino. Bueno, cuando vuelve a Argentina en el 37, empieza a tocar tango. Y ahí vamos a escuchar el corte 2. A ver. Comienzo en el 38 a tocar con todas las orquestas de tangos, las mejores orquestas de tangos. Y me pasa algo muy especial. Toco con las orquestas, me gusta mucho tocar con ellos. Empiezo a sentir el primer golpe de tango adentro de mi corazón
pero al mismo tiempo al repetir durante un mes, 2 meses, 6 meses, años, las mismas composiciones, empiezo a odiar el tango. O sea, me empiezo a aburrir. Y yo creo que no hay nada más feo que un músico sobre un escenario aburrido de lo que está tocando. No me gustaba lo que tocaba porque se repetía. Qué impresionante lo que decía. Se estaba aburriendo de su propio arte, su propia música. Eso va a ser crucial en la vida de Piazzolla. ¿Por qué es esto? Porque el tango era súper conservador en aquella época. Se tocaba solamente los temas ya típicos, con una cierta estructura musical, no se podía salir de esos esquemas. Claro. Las letras siempre tristes, un tango para bailar. La función del tango era tocar en bares, en cabarets, en clubes, en cosas así. Nunca salía de ese esquema, de ese lugar. ¿Escuchamos el corte 3? Dale. Empecé a arreglar para Aníbal Troilo. Empecé a infiltrarme dentro de la música de tango con otras armonías y ahí empezó la guerra. Como decían, mirá que te voy a sacar esas cosas raras que haces, no las pongo. Y yo ponía acordes de trecenas y cuando escuchaban decía, está equivocado. No, no está equivocado, es un acorde moderno ese, decía yo. No había manera de que me entendieran, o sea, ya no me entendían. Ya se sentía poco comprendido en su momento, claro, Piazzolla. Claro, imagínate vos que era una persona que venía de la música clásica, del jazz, del swing, de un montón de estilos, Claro. y se puso a hacer tango y no encontraba esa diversión que encontraba en los otros géneros. El mismo Piazzolla dice que durante muchos años estuvo peleado con muchos tangueros históricos. Acá en el caso de Troilo es uno de los más grandes directores de tango de la historia argentina, o sea, estamos hablando de un grande igual que él. Sí. Pero no lo comprendían, y tan solo tenía 20 años cuando trabajaba con Troilo. Ahí se separan, en el 1940 se separa de la orquesta y empieza a formar sus propias orquestas que son ignoradas por el público porteño por el mismo hecho de que no era tango totalmente dicho según la gente de esa época, ¿no? Aunque respetaba las estructuras musicales, por ejemplo, agregó un contrabajo a las orquestas típicas, que eso era un pecado para los tangueros viejos. Bueno, en el 47 empieza a hacer bandas sonoras para películas. Ahí hace su primer película, que es El hombre del sábado, que salió la primera banda sonora, ¿no? Claro, sí. Y ahí se vuelca más a la música clásica porque se empieza a trabajar en el Teatro Colón y empieza a escuchar distintos tipos de música y empieza a estudiar composición musical. Ahí gana una beca para estudiar con Nadia Boulanger en 1954 en Francia. Nadia Boulanger es una de las grandes profesoras del mundo musical. Ahí escuchamos en el corte número 4. Voy evolucionando como músico y yo ya no tocaba más tangos hacía 5 años. No quería tocar más tangos y no quería tocar más el bandoneón. Tenía vergüenza del tango, tenía vergüenza de mí mismo que escribía tangos. Cuando yo ya conocía toda la música clásica, ¿cómo voy a tocar tangos? Entonces una música menor. Hasta que conocí a Nadia Boulanger. Fui a estudiar con ella y fue Nadia que miró toda mi música de concierto y la puso ahí como si hubiera sido basura. Y ella fue la que averiguó que yo tocaba tangos. Entonces me hizo tocar un tango en el piano. Cuando escuchó, dice, ¡qué maravilla! Esto es Piazzolla, lo otro no. En ese momento rompí toda la música, porque para mí Nadia Boulanger era Dios, era mi segunda madre y era la mejor maestra de música del mundo. Si ella me dice una cosa así, tengo que creer en ella. A partir de ese momento comienzo a creer en Astor Piazzolla. Ahí se genera una ruptura en él. Ahí empieza a comprender que su música era el tango, la música de Buenos Aires, la música de su madre patria. Deja de renegar contra sus orígenes y empieza a escribir como a él le gusta. Y hacer esto en una cuestión tanguera del 3-3-2. Hace una música orquestal, media glaciada, media mezcla de distintos estilos. Ahí, con eso, se forma lo que es el estilo de Piazzolla, quien renegó durante muchos años sobre una lucha contra aquellos músicos conservadores, para que sigan componiendo, para que sigan hablando sobre la actualidad. Y bueno, escuchamos el corte 6. El problema mío es que yo estoy en contra de todo lo que se repite y de todo lo que es fácil, porque
Es mucho más fácil para una persona tocar el choclo, la comparsita, temas que se escribieron hace 40 años atrás, pero que son muy lindos. Pero estamos viviendo en el año 84, yo no puedo salir a tocar el choclo o tocar el tango 1, porque ya está pasado. Estamos en otro momento y creo que el lenguaje es otro. Yo tengo que darle otro lenguaje a la música, a los jóvenes. Siguen estando con Piazzolla los jóvenes, pero los jóvenes no están con el tango viejo, no les interesa, porque no les habla el mismo idioma. Impresionante la visión de Piazzolla sobre el tango y sobre cómo modernizarlo. Sí, era llevarlo a la gente de la época, era dejar de cantar sobre desamores y problemas en cabaret para llevarlo a lo que necesitaba la gente en esa época. Y él le saca al cantante, al cantor, y empieza a hacerlo música, empieza a buscar el tango como música y no como baile. Él decía que el tango era un género musical, el género de baile era otra cosa, y que entonces él quería hacer música. Y empezó a darle un toque más cinematográfico, jugando con distintos sonidos, jugando con distintas cosas que no se hacían hasta el momento. Al día de hoy, Piazzolla fue profesor de no más músicos que de lo que uno podría pensar. Sacó más de 50 álbumes, trabajó en más de 50 bandas sonoras, escribió más de 300 tangos. Wow. En el año 92 muere el 4 de julio tras un infarto cerebral y varios problemas coronarios. Ya en el 77 ya había sufrido varios infartos y tenía 4 bypass. O sea, él la vino sufriendo bastante, pero igualmente quedó como una figura hiper relevante en la cultura mundial, un tipo que figura entre los más influyentes de la música de todo el mundo. Sí, la verdad que impresionante, Flecha. ¿Algo más que quieras agregar sobre Piazzolla y sobre su increíble obra, su increíble vida? Hay mucha gente que dice, no conozco Piazzolla, pero la verdad que sí, está en el imaginario colectivo y está presente más que nunca. Hay un pequeño corte con algunos fragmentos de sus canciones en el corte número 9. Bien, a ver, lo vamos a escuchar. La verdad que qué tipo visionario, moderno, cómo llevar el tango que uno por ahí lo asemeja a música vieja, música antigua, cómo llevarlo a algo moderno, a algo que todos lo puedan escuchar. Seguir siendo actual. Claro. Ahí escuchamos Chité Tango, que es la música de los simuladores. Claro, sí. Súper actual. Esa es la magia de Piazzolla. Así es. Gonzalo Pereira con la columna musical, que bueno, ha sido un placer, Gonza, y te vamos a tener acá todos los miércoles. Anto está re contenta por tu columna, por haber iniciado hablando de tango, le encanta tanto. Pusimos estos cortes y está fascinada. Así que bueno, Gonza, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio, y será hasta el miércoles de la semana próxima. No, gracias a usted y bueno, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Y nos vamos escuchando algo de Piazzolla, pero junto con Camila Cabello, bien moderno. Bien remix. Dale, Gonza, hasta la semana que viene. Hasta la semana.